doctor Jorge Manrique. El tema que hoy día les voy a traer es hidatidosis hepática. Un tema bastante interesante, sobre todo en nuestra región, que somos, digamos, una región endémica de lo que es esta zoonosis, que es la hidatidosis. Vamos a empezaremos. Tópicos. Lo que vamos a tocar son generalidades, la epidemiología, microbiología, la clínica, diagnóstico, tratamiento y la prevención de la enfermedad. Entonces, en generalidades, ya saben, por su curso de parasitología, es una zoonosis, afecta principalmente a poblaciones agrícolas y ganaderas. En Arequipa, ¿no? Las poblaciones agrícolas y ganaderas generalmente se encuentran en la parte alta, lo que es Castilla, Caylloma, Ondesuyos, ¿no? En esa zona lo que hacen es el beneficio o la faena de ganado ovino y vacuno en forma, que le puede decir, no controlada, ¿no? Normalmente las personas que viven ahí sacrifican a sus animales en la misma chacra y cuando encuentren quistes hidatídicos en el hígado de su ganado, digamos, con esto alimenta a los perros y se perpetúa el ciclo biológico del parásito. Entonces la mayor prevalencia mundial es aquí en Sudamérica, producido por un cesto del género Echinococcus. La especie Granulosus es lo más frecuente en el Perú. Ahora, existen otras especies, sí es cierto, Multiloculari, Ligatus, Borelli, pero son mucho menos frecuentes. Algo importante, que el hospedero definitivo donde está el parásito adulto es el perro, es donde se encuentra la tenia en su estado adulto. El hospedero intermediario generalmente es el ganado, ¿no? Donde se encuentra el estadio larval, y el humano simplemente es un hospedero accidental en el ciclo biológico. Listo, en América Latina los más frecuentes o los más afectados es Uruguay, Argentina, Perú, Bolivia y la Sierra de Chile. Entonces acá tenemos un mapa de distribución mundial, como ven, en alta endemia, el sur del Perú, todo Chile, todo Argentina y Uruguay, ¿no? Al menos en Sudamérica son donde es más endémico. También, como pueden ver, en otros lados del continente africano. En España también. Específicamente en el Perú, la mayor prevalencia, como les dije, en la sierra. ¿Quién está ganando? Endémicamente, digamos, Cerro de Pasco, Huancayo, Huánuco, Arequipa, como ven acá, más o menos está en el tercer lugar, entonces tiene una buena prevalencia. Para recordar el parásito, visto al microscopio estereoscópico, el parásito consta de tres partes. La cabeza, que tiene los escólex, que tienen los elementos de fijación, y las proglótidas, ¿no? 3 proglótidas. La última proglótida con huevecillos, generalmente de 800 a 1000 huevecillos, y de la tercera proglótida. El tamaño de esta tenia, generalmente de 5 a 8 milímetros, son tenias bastante pequeñas que se asientan en el intestino delgado del perro. Entonces los huevecillos salen junto con las heces del perro y van a contaminar las plantas de tallo corto, algunas fuentes de agua. Como el ganado se alimenta de plantas de tallo corto, o sea, de pasto natural o de alfalfa, entonces van a ingerir los huevecillos y el ciclo se va a perpetuar. Bueno, en el hígado de los ovinos vamos a encontrar esto, ¿no? Quistes hidatídicos. Y si lo examinamos en sus partes, tenemos una parte interna, que es la germinativa, una parte media y una parte adventicia, ¿no? Acá, para que recuerden el ciclo, normalmente el ciclo es entre los cánidos
y los ovinos, pero también puede entrar acá el ganado vacuno, y el ser humano simplemente es un hospedero accidental. Ahora, la vía de diseminación. Entonces, normalmente el huevecillo llega al estómago y por acción del ácido clorhídrico del estómago eclosiona, saliendo a lo que es el embrión hexacanto, ¿no? El embrión hexacanto atraviesa la mucosa del intestino delgado y pasa al sistema venoso de la mesentérica superior, de ahí al sistema porta, y a través de la vena porta va a llegar al hígado. El hígado es el primer filtro donde generalmente se asientan estos parásitos. Si llegan a atravesar los sinusoides hepáticos, van a pasar a las venas suprahepáticas, al corazón, y de ahí se puede diseminar hacia los pulmones, que es el segundo filtro. Si atraviesan las membranas, digamos, alveolo-capilares, pueden pasar a la circulación sistémica y alojarse en cualquier lugar de la economía. Entonces, por la forma en que se disemina, nos damos cuenta que el primer lugar más afectado, el hígado; en segundo lugar, pulmón, y en tercer lugar ya viene todo el resto de órganos. Manifestaciones clínicas, va a depender del órgano que esté afectado, ¿no? Si es en el hígado, entonces principalmente por el efecto de masa que va a producir el quiste hidatídico en su crecimiento, que normalmente en forma teórica se dice que crece 1 centímetro por año. Entonces va a ir haciendo un efecto de masa y va a producir dolor en hipocondrio derecho. Le tomamos una ecografía que viene a ser el examen, digamos, de elección que se realiza para descartar hidatidosis, y vamos a encontrar. Pueden haber complicaciones, sí, porque digamos, los quistes hidatídicos hepáticos pueden comunicarse con las vías biliares, y al pasar las membranas hidatídicas por las vías biliares pueden causar obstrucción de las vías biliares, produciendo un síndrome ictérico o un síndrome coledocial. Síndrome tumoral, efecto de masa; síndrome doloroso porque está comprimiendo las estructuras vecinas; y también puede haber un síndrome de hipersensibilidad. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando normalmente se pueden romper las capas que recubren al quiste hidatídico. Normalmente el quiste hidatídico tiene un componente antigénico bastante intenso. Entonces, si una persona se expone repetidas oportunidades a este antígeno, puede desarrollar reacciones de hipersensibilidad tipo 4, o sea, alergias, puede ser edema angioneurótico o anafilaxia. Entonces, algunas personas no mueren en sí por el quiste hidatídico, sino por la anafilaxia que se produce con la ruptura del quiste hidatídico. Entonces, también importante lo que es la hipersensibilidad o anafilaxia. Entonces, inicialmente, como vemos, es asintomático. Hallazgos que a veces se realizan en los exámenes médicos de rutina o antes de salir de vacaciones, les hacen una ecografía y encuentran, ¿no?, en forma de un hallazgo o en forma incidental. Pues viene la fase sintomática, depende de qué ubicación y tamaño esté. Algunas veces el quiste hidatídico justo se encuentra en la parte superior del hígado, en el límite con el diafragma. Entonces el paciente va a tener síntomas de dolor torácico, dolor por la respiración, el efecto de masa que se produce. Como ya hablamos, ictericia, algunas veces puede haber fiebre cuando se complican. Los quistes hidatídicos se pueden complicar con infecciones bacterianas sobreagregadas, entonces pueden convertirse en abscesos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Por el antecedente epidemiológico. Le decimos de dónde viene el paciente. Si viene de zonas ganaderas, de la parte alta de la sierra, o zonas cercanas, ¿no?, como puede ser Puno, Cusco, Moquegua. Entonces ya tenemos el antecedente epidemiológico. Clínicamente, dolor generalmente en hipocondrio derecho o en tórax. En
En el hemograma vamos a encontrar eosinofilia, ¿no? Ya sabemos que la eosinofilia es como reacción a los parásitos. Entonces, eosinófilos más del 5%. Leucocitosis solamente en casos de que el quiste sea complicado con una infección bacteriana. En el perfil hepático se altera la transaminasa. ¿Cuál de las dos? Principalmente la TGP. La TGP es la transaminasa más específica de daño del hepatocito. Y hiperbilirubinemia solamente si estuviesen comprometidas las vías biliares, ¿no? Ya sea con membranas hidatídicas o por una compresión extrínseca de las vías biliares. El inmunodiagnóstico tenemos varias alternativas, ¿no? Lo que primero se inventó es el DD5 o arco quinto que le decían. Es una prueba que detectaba del 20 a 30% de los pacientes con hidatidosis. Después surgió la hemoaglutinación, la electroforesis. Entonces esos tres exámenes son bastante antiguos que ya en la actualidad creo que ni siquiera ya están disponibles en los laboratorios. Lo que normalmente en la era actual utilizamos es el ELISA para hidatidosis, el Western blot y el PCR. La ELISA para hidatidosis la tienen prácticamente todos los hospitales de MINSA, de salud. Nos detecta más o menos el 50-60% de los pacientes que tienen hidatidosis. Tengamos en cuenta que el paciente ha debido estar expuesto al antígeno para poder desarrollar, ¿no?, inmunoglobulinas. Quiere decir que si el quiste siempre ha estado indemne y nunca ha habido un contacto con el antígeno, entonces no van a haber inmunoglobulinas y va a salir un falso negativo. El Western blot tiene mejor, ¿qué les puedo decir? Una mejor sensibilidad que el ELISA, es un poco más caro, también está disponible en el Ministerio de Salud y en el Salud. Generalmente detecta hasta el 70% de pacientes con hidatidosis. Y el PCR, que tiene casi entre 90% de sensibilidad y especificidad, la dificultad es que generalmente solo lo hacen en Lima, entonces a veces tienen que mandar la muestra hasta Lima para hacerle reacción en cadena de la polimerasa. Esa es la única dificultad. Ahora, imagenológicamente, como les dije, lo principal, más económico, costo efectivo, la ecografía. Ahora, si sospechamos que aparte de la lesión hepática puede tener una lesión pulmonar, la radiografía de tórax, que nos identifica los quistes hidatídicos en tórax, radiografía. Ahora, una vez que ya tenemos el diagnóstico y queremos planificar la cirugía, tenemos la tomografía. La tomografía nos permite hacer cortes muchísimo más finos y hacer una planificación de la cirugía de una forma más precisa, porque nos va a decir si está cerca de vasos sanguíneos importantes, cerca de la hepática derecha, de la arteria hepática izquierda, cerca de las venas suprahepáticas, dónde está la lesión y qué relaciones tienen. Entonces eso nos permite hacer una cirugía segura, un abordaje planificado, digamos. Entonces antes de operarse, de todas maneras, una tomografía. Si el paciente es alérgico al contraste, porque en la tomografía necesitamos aplicar un contraste iodado, si el paciente es alérgico, entonces recurrimos a lo que es la resonancia magnética nuclear. La resonancia generalmente no necesita contrastes, o si bien es cierto, a veces se puede utilizar gadolinio. El gadolinio es muy diferente de las sustancias iodadas que se utilizan en tomografía, entonces no hay ningún problema. Y a veces utilizamos colangiografías, ¿no? Dependiendo del apoyo que nos da gastroenterología. Gastroenterología puede tener con su endoscopio hasta la ampolla de Vater, canalizar y a través de ahí inyectar la sustancia de contraste y nos puede dibujar todo el árbol biliar para ver si es que en algún punto el árbol biliar está, por así decirlo, fistulizado hacia el quiste hidatídico o si hay membranas hidatídicas en la vía biliar. Entonces eso también, pero esto lo tenemos que coordinar con los gastroenterólogos. Entonces esa es otra opción muy importante. Bueno, acá estudios que hicieron, una tesis en Lima donde querían comparar ELISA versus Western blot. Estos son los
estadios de Garvey que les voy a explicar ahora. Como pueden ver, siempre Westerblot tiene una mejor sensibilidad. Acá están los estadios de Garvey. La clasificación de Garvey es una clasificación ecográfica del quistidatídico. Entonces, ¿qué es lo que dice? Garvey tipo 1, cuando el quiste es una colección líquida pura y la membrana está, digamos, adherida a la pared. Es el Garvey tipo 1. Generalmente se dice que Garvey tipo 1 es cuando el quiste está viable, o sea, está vivo y es pequeño, ¿no? Garvey tipo 2 es cuando las membranas se separan de la pared. Algunos asocian esto con que el quiste está en proceso de, digamos, de contaminación o de convertirse en un absceso, ¿no? Por eso las membranas hidatídicas se separan de la pared. Garvey tipo 3, múltiples septos o vesículas hijas. Esto se asocia con quistes hidatídicos multiloculares. El Garvey tipo 4, cuando tienen internamente, es heterogéneo e hiperecoico. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Cuando ya está complicado. Un quiste hidatídico complicado se considera un quiste hidatídico que ya está muerto, o sea que ya no es viable, pero que se han sobreagregado bacterias, por eso es heterogéneo. Normalmente la pus da imágenes heterogéneas. Entonces el Garvey tipo 4 se puede considerar que el parásito está muerto, pero sí hay bacterias, un absceso en esa zona, entonces también tiene que intervenirse quirúrgicamente. Y el Garvey tipo 5 es que la pared es densa y calcificada. ¿Qué quiere decir? Que el quiste hidatídico ha muerto y simplemente ha quedado una calcificación. Entonces, si encontramos un Garvey tipo 5, prácticamente ya el parásito ha muerto y se ha calcificado. O sea, ya no sería necesario intervenirlo quirúrgicamente. Prácticamente el organismo se ha defendido bien y ya el parásito está completamente inactivo. O sea, eso lo que daría hacerle controles anuales, que normalmente se realizan ecografías anuales, nada más. Ahora, la Organización Mundial de la Salud también sacó su clasificación ecográfica, ¿no? De igual manera, tipo 1, cuando las paredes son delgadas; tipo 2, cuando la pared quística tiene arenilla hidatídica. Acá está. Tipo 3, cuando la lesión es unilocular, la membrana dentro del quiste. Tipo 4, lesiones heterogéneas, como les dije, cuando está complicado. Y 5, calcificado, ya no viable. Entonces son pequeñas diferencias nada más que tiene con la clasificación de Garvey. De todas maneras también tienen que aprenderlas porque a veces utilizan ambas clasificaciones en los libros. Muy bien. Entonces acá están los dibujos tipo 1, solo se nota una imagen homogénea y la membrana hidatídica pegada a la pared. Tipo 2, la membrana se separa de la pared. Tipo 3, múltiples vesículas hijas. Tipo 4, como un absceso agregado. Y tipo 5, que está calcificado. Y acá están las imágenes en vivo de la ecografía. Ahora, ¿para qué nos sirve ese tipo de clasificación? Para las decisiones que vamos a tomar, ¿no? Si es tipo 1 y es un tamaño pequeño, menor de 5 centímetros, lo que se dice es que con tratamiento médico puede desaparecer. O sea, cuando el quiste hidatídico es tipo 1 y es pequeñito, con albendazol 10 miligramos a 15 miligramos kilogramo día, puede desaparecer. 3 ciclos significa, cada ciclo es de un mes. Entonces 3 ciclos significa 3 meses de tratamiento con albendazol. Entre cada ciclo debe haber un descanso de unos 15 días. No se puede dar de corrido el tratamiento los 3 meses. Entonces, entre cada ciclo un descanso de 3 días. Controles ecográficos. Entonces lo normal es que el quiste muere y se calcifique. Entonces eso es cuando es pequeño. Ahora, si el tamaño es más de 5 centímetros, lo normal es que ya no va a morir con el tratamiento de albendazol. Entonces va a tener que ir a cirugía abierta o laparoscópica. Entonces vamos a entrar con cirugía
abierto laparoscópica, lo que consiste es colocar unos campos alrededor del quiste hidatídico con una sustancia hipertónica de cloruro de sodio del 20 al 30%. Esto va a actuar como una sustancia escolicida. ¿Qué quiere decir? Que los escoles que lleguen a esta sustancia hipertónica, por la acción de la sal, se van a deshidratar y van a morir, ¿no? Es como cuando se crenan los glóbulos rojos, de igual manera que crenamos los escoles con la solución hipertónica. Entonces colocamos compresas impregnadas con esta solución alrededor del quiste, punzamos, aspiramos y rellenamos también solución hipertónica dentro del quiste hidatídico. Esperamos que actúe entre 10 a 15 minutos, que es lo que demora en prácticamente eliminar todos los parásitos que están dentro del quiste, y después ya podemos proceder a resecar y retirar todas las membranas hidatídicas. Si es en forma laparoscópica, lo tenemos que poner en una bolsita que entramos a la cavidad abdominal, cerramos y lo retiramos a través del ombligo. Si es cirugía abierta, obviamente también usamos una riñonera donde colocamos todas las membranas que ya están inactivas, escobillonamos, o sea, limpiamos toda la cavidad que ha quedado en el hígado, y después en cirugía abierta normalmente procedemos a capitonaje. ¿Qué quiere decir? Colocamos algunos puntos para colapsar esa cavidad que ha quedado en el hígado donde estuvo el quiste hidatídico. En cirugía laparoscópica lo que se hace es llevar el epíplomo y rellenarlo ahí en esa cavidad que hay en el hígado. Entonces, de esa manera evitamos que regrese la enfermedad. De todas maneras, siempre, tanto en cirugía abierta como en cirugía laparoscópica, se deja un dren para verificar de que no se formen en esa zona colecciones, o también a veces puede haber filtración biliar. Entonces siempre dejamos un drencito, ya sea en cirugía abierta o laparoscópica, que nos avise que no hay o formación de colecciones o filtración de bilis. Una vez que vemos unos 7 días que el dren está completamente seco, retiramos el dren y queda el paciente completamente, ¿no?, sin enfermedad. Ahora, ¿qué dicen las recomendaciones farmacológicas? Que incluso después de operado el paciente podemos darle 1 o 2 ciclos de albendazol, así como esto que está acá, ¿no?, para evitar la recurrencia, o sea que en el futuro pueda recurrir la enfermedad. Entonces en el 4 casi no hay posibilidad de que la enfermedad recurra porque ya el parásito está muerto, pero lo que sí es la posibilidad es de abscesos. Entonces hay que limpiar bien la zona y hay que dejar drenes. Acá a veces se dejan drenes hasta por un mes para evitar la posibilidad de que se formen abscesos residuales. Controles ecográficos anuales. Y cuando está calcificado solamente es observar. En calcificados no se debe hacer nada, ya es un quiste que no es viable. Ahí no se hace nada. Solo observarlo nada más. Complicaciones, rupturas hacia las vías biliares. Si se rompe hacia las vías biliares puede haber colangitis, obstrucción de la vía biliar, o sea, un síndrome coledociano. Si se rompe hacia el espacio subfrénico va a causar un absceso subfrénico. En algunas veces hemos encontrado pacientes que el diafragma ha sido también afectado por el absceso, e incluso ha llegado a atravesarlo. Entonces hemos tenido un absceso pleural, digamos, partiendo el origen de un quiste hidatídico hepático complicado. Entonces a veces los gérmenes pueden atravesar el diafragma y contaminar la cavidad pleural. Anafilaxia, como les dije, cuando hay ruptura, a veces el paciente, como es asintomático, no sabe que tiene hidatidosis, le cae un pelotazo, un golpe, se rompe el quiste hidatídico, cae, digamos, los antígenos a la cavidad peritoneal y hace una anafilaxia. Entonces, de un momento el paciente puede incluso morir por esta anafilaxia. Ahora, si se derrama la cavidad peritoneal y no hace anafilaxia, puede haber una siembra peritoneal. Entonces, en esos casos, lo que se prefiere es lo más pronto posible laparotomizar al paciente,
hacer un lavado de toda la cavidad abdominal, retirar todas las membranas hidatídicas que sean macroscópicamente visibles y dar tratamiento por 6 ciclos de albendazol y adicionalmente al albendazol utilizar el praziquantel. El praziquantel también nos ayuda contra la hidatidosis, ¿no? El praziquantel normalmente se da 30 miligramos por kilo de peso y se repite cada semana, es una dosis semanal. Entonces eso le podemos dar a los pacientitos cuando hay siembra peritoneal, ¿no? Para evitar de que la enfermedad recurra. Ya les dije que puede haber una ruptura hacia cavidad pleural e infección. Entonces hay rupturas contenidas, mientras que el periquiste permanece intacto, rupturas comunicantes, paso del contenido hacia la vía biliar, rupturas directas tanto al endoquiste como al periquiste. Lo que les dije que puede atravesar el diafragma. Imágenes, ¿no? Acá podemos tener una imagen de un quiste hidatídico. Acá también, en esa zona. Acá hay un quiste hidatídico, se ha drenado las membranas a través de las vías biliares y han creado toda una obstrucción. Entonces la vesícula biliar está distendida y acá hay una obstrucción, como si fuese un cálculo, pero en este caso es una membrana hidatídica. Lo de acá obviamente es el duodeno. Acá podemos ver cómo está un quiste hidatídico presionando el diafragma del lado derecho. Acá lo que vemos es, la parte de abajo es un absceso por un quiste hidatídico hepático. Esta línea blanca es el diafragma y ha atravesado el diafragma, lo de aquí ya es líquido pleural, ¿no? Entonces ha atravesado ahí el diafragma. Un quiste hidatídico complicado con gas en su interior quiere decir que hay una infección, un germen que está produciendo gas. Un quiste hidatídico en el mesenterio, entonces ha habido una diseminación peritoneal. De igual manera acá también, en el peritoneo, ¿no? Muy bien, entonces ese es el resumen de lo que se trata de la hidatidosis hepática y su diseminación en la cavidad abdominal. El tratamiento, como hemos visto, médico, con albendazol, praziquantel. Ahora, ¿qué medidas higiénico-dietéticas? Porque cuando terminen la carrera de medicina van a hacer sus serums y van a ustedes prácticamente ser autoridades al lugar donde vayan a hacer su serum. Entonces ahí las medidas higiénicas que hay, trabajar con el de saneamiento ambiental, que normalmente debería a todos los perros que estén en la comunidad, que les den su tratamiento pues antiparasitario, ¿no? Desparasitar a los perros. Otra cosa, si en el ganado que han sacrificado encuentran quistes hidatídicos, tienen o bien que hacerlos hervir, o sea, que esos quistes mueran, o lo otro es incinerarlos, ¿no? Acá en la ciudad, en Arequipa, lo que dispone la SENASA, todo ello es incineración. Cuando encuentran quistes hidatídicos en el ganado, lo incineran. Pero a veces en las poblaciones o comunidades lejanas, por lo menos, que lo hagan hervir, con eso impedimos que siga el ciclo biológico. Otra recomendación más, las plantas de tallo corto que pudiesen estar contaminadas, entonces lavar bastante bien, ¿no? Si digamos en los lugares de la sierra que comen berros, fresas, algunas plantas que crecen a nivel del suelo, pues se pueden contaminar con las heces de los perros que tienen el parásito. Entonces tiene que ser bien lavado, ¿no? Para que no haya la transmisión. Principalmente eso. ¿Alguna duda, preguntas?
sean más útiles para el médico, debe estar el parásito en contacto con la sangre. Pero, o sea, claro, debe haber en algún momento alguna pequeña ruptura para que nuestro sistema inmunológico esté ya fabricando inmunoglobulinas, y las inmunoglobulinas son las que se dosan. Pero en etapas precoces, o sea, no tendría... Claro, eso no hay. Por eso es que tenemos falsos negativos. Sale negativo, pero el paciente sí tiene la enfermedad. Esa es la razón por la que tenemos falsos negativos. A nivel de serología, ¿no? Esa es la serología. ¿Alguna otras dudas? Entonces, la ecografía va a ser un arma importante que nos va a ayudar para poder diagnosticar, ¿no? O por lo menos tener la sospecha de una hidatidosis. Y sobre todo el antecedente epidemiológico, ¿no? Que la persona al menos una temporada haya vivido en zonas ganaderas. Ahora, bueno, si bien es cierto, en la literatura dice que los quistes crecen 1 centímetro por año, eso es algo relativo, porque a veces hemos tenido niños en el hospital que tienen 8 años y sus quistes son de 20 por 20 centímetros. De verdad es algo que no siempre se cumple. Pero bueno, para efectos académicos normalmente debería crecer solo 1 centímetro. Pues van a ver ya cuando hagan hidatidosis pulmonar, como el pulmón es un tejido mucho más suave, mucho más, ¿qué les puedo decir?, esponjoso. Ahí los quistes más rápidamente crecen porque, digamos, el parásito aprovecha de esa contextura del pulmón para crecer muchísimo más. Y muchas veces en cirugía de tórax prefieren no darles tratamiento de albendazol o praziquantel antes de operarlo, porque las membranas se hacen delgadas y después en el momento quirúrgico es mucho más difícil retirar el parásito en forma completa. Entonces, si bien en el parénquima pulmonar no utiliza mucho el tratamiento prequirúrgico con albendazol, en quistes hepáticos no tenemos ninguna dificultad en usarlo antes y después. Y sobre todo nos ayuda para que no haya recurrencia de la enfermedad. O sea, no es tanto por eliminar el parásito, ¿no?, sino para prevenir que se vuelvan a formar otros quistes hidatídicos en el futuro. Muy bien. ¿Algunas otras dudas? Y en Lima, piensan que en Lima, que es una ciudad, que se puede decir, una megaciudad, ¿habrá esa enfermedad de hidatidosis hepática? Claro, por supuesto, hay bastante. ¿Y por cómo sería el mecanismo? Carne cruda. No. Digamos, las vísceras que tienen el parásito únicamente pueden ser, digamos, infecciosas para los cánidos, o sea, lobos, perros, eso. Si un ser humano come un quiste de un hígado, no se va a sentar el parásito adulto en el intestino del humano. Solo los cánidos se pueden tener el parásito adulto. O sea, los lobos, perros, zorros. Entonces, los humanos tenemos el estadio larval, quiere decir que nos infestamos con los huevecillos. O sea, ¿cómo llegan los huevecillos por Lima? Porque generalmente de todo el Perú pues no han visto a la parada los camiones de verduras, vegetales. Entonces normalmente van las verduras contaminadas prácticamente con las heces del perro, ya para decirlo en forma sencilla. Y esas heces están con huevecillos. Entonces en Lima a veces ni lavan bien las verduras y ya lo están poniendo en los Andes, sobre todo los que son ambulantes, ¿no? Entonces por eso es que se tiene esta enfermedad también en la ciudad de Lima, ¿no? El hacerlo hervir
matar a fuego, porque creo que los antiparasitarios no son efectivos para matarlos. Si es un... Claro, al hacerlo hervir, al cocer, digamos, los alimentos, los huevecillos son eliminados. También las larvas, o sea, los quistes hidatídicos, también al hacerlo hervir, también se inactivan. Pero como les digo, durante la cirugía, nuestra forma de inactivarlos es con solución hipertónica, o sea, con cloruro de sodio bastante concentrado, el 20 o al 30%. Con eso prácticamente matamos al estadio larval. Ahora, antiguamente en la historia de la medicina han usado todo, formol, yodo, alcohol absoluto, etcétera, muchas sustancias para tratar de matar al estadio larval, pero obviamente es demasiado tóxico para el ser humano. Entonces, actualmente lo que se acepta y digamos lo que es menos tóxico para el ser humano y sí elimina el parásito es la solución hipertónica de cloruro de sodio entre el 20 y 30%. ¿No? Eso es lo que actualmente se utiliza. Y en algunos casos también se ha llegado a que el paciente ha desarrollado hipernatremia, ¿no? Entonces también tenemos que tener cuidado. A veces en el posoperatorio le tomamos un gases electrolitos para verificar hasta cuánto de sodio ha podido absorber el paciente durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, si vemos que está en una hipernatremia, le damos el tratamiento, ¿no? A veces con agua destilada y media ampollita de hipersodio. No puede ir agua destilada tampoco completamente pura por vía endovenosa porque causamos hemólisis. Entonces lo mínimo que se le puede poner es por lo menos media ampollita de hipersodio, o sea, una pequeña cantidad de hipersodio en 1 litro de agua destilada. Entonces con eso al paciente lo llevamos a una natremia normal que es de 135 a 155, ¿sí? En el equivalente. Y doctor, Sí. ¿Durante cuánto tiempo se pone la solución hipertónica? O sea, Normalmente se dice que entre 10 y 15 minutos es suficiente para que pueda hacer efecto y destruir al parásito, ¿no? Matar al parásito. Entonces ese es el tiempo, ¿no? 15 minutos podría ser lo adecuado. Y después ya retirarlo, aspirarlo, retirar las membranas. Ya podemos lavar con suero fisiológico que es al 0,9 por mil, ¿no? Que es lo normal, digamos. Bien. Entonces ya han despejado todas sus dudas. Algunas veces cuando hacemos cirugía laparoscópica y encontramos membranas hidatídicas en la vía biliar, nos ayudan los gastroenterólogos y hacen papilotomía, igual como cuando tenemos coledocolitiasis, se amplían la papila, entran las canastillas de Dorme y sacan las membranas hidatídicas, de tal manera que el paciente se beneficie de una cirugía mínimamente invasiva y podamos limpiar todas las vías biliares, ¿no? Sin necesidad de hacer una incisión grande, ¿no? Solo con cirugía laparoscópica y con la ayuda de CEPRE y papilotomía. Entonces, eso es lo que se está propendiendo ahora, hacer cirugía mínimamente invasiva con la ayuda de los gastroenterólogos. Entonces, es una alternativa. Ahora, algunas veces hay que convertir, sí, ¿no? Digamos, encontramos quistes muy cerca de las venas suprahepáticas o hay algún sangrado que no se puede controlar por vía laparoscópica, inmediatamente convertimos y podemos solucionar el problema con cirugía abierta. Entonces también existe la posibilidad de convertir. Muy bien. Y me olvidaba de una última técnica. Hay unos que otros pacientes donde está contraindicada la cirugía. ¿Qué quiere decir? Pacientes que tienen un riesgo quirúrgico, por decir 4/4, o sea, pacientes que han tenido infartos, pacientes que tienen un alto riesgo de entrar a sala de operación.
Entonces en ellos es tan peligroso entrar a la sala de operaciones que no se le puede hacer ni cirugía abierta ni cirugía laparoscópica. Entonces para ellos tenemos una alternativa. Los radiólogos intervencionistas le toman una tomografía y guiados por tomografía hacen una punción, llegan una aguja hasta la zona del quiste, lo aspiran y después inyectan la solución hipertónica y nuevamente lo aspiran. Es la técnica PAIR, ¿no? Entonces aspiran, inyectan la solución hipertónica, dejan 15 minutos que actúe la solución, lo vuelven a aspirar, teóricamente ya ha muerto el quiste, y esa es una alternativa para las personas que no, digamos, no pueden ser intervenidas quirúrgicamente. Es una técnica de radiología intervencionista llamada PAIR, ¿no? Es una alternativa, como les digo, para casos muy seleccionados. Eso también es lo que se está haciendo. Entonces, ¿alguna otra duda, preguntas? Hablen ahora o que yo Muy bien, bueno, durante el desarrollo de las prácticas, cualquier pregunta o duda acá, estamos para servirlos. Yo normalmente laboro en el Hospital Honorio Delgado, entonces ahí siempre están las puertas abiertas. Tenemos casos, como les dije, de todas las edades, desde niños con hidrotidosis desde 8, 9 años, hasta abuelitos que a veces también tienen este problema. Normalmente este es un hospital docente, entonces hay la posibilidad de ver a los pacientes tanto en emergencia, en piso, en sala de operaciones. Espero que justamente haya estos casitos interesantes para que los podamos compartir así, digamos, en vivo y puedan verlos. Entonces, normalmente hacemos guardias ahí cada 4 días. Entonces, si podemos coordinar, están cordialmente invitados para poder ver todo tipo de patologías quirúrgicas, incluyendo estos casos. Y también para que puedan a veces dar algunos puntos de sutura a los pacientes que llegan con edema. Eso es todo, muchachos. Pueden proseguir con sus actividades.